Hola, mi nombre es Jairo Acuña Alfaro. Actualmente soy el líder del equipo de gobernabilidad y construcción de paz para América Latina y el Caribe en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Me complace participar en este foro global Colabora LAT. Nosotros en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo entendemos que consolidar sociedades que sean inclusivas, resilientes y eficientes significa sacar a las personas de la pobreza. Este es un elemento integral en la implementación de la Agenda 2030 y requiere dar pasos significativos en las áreas conectadas del desarrollo, las cuales incluyen productividad, inclusión y resiliencia. Es la gobernabilidad eficaz una condición previa y como tal, el Objetivo de Desarrollo 16 sobre paz, justicia e instituciones se convierte en facilitador de este desarrollo sostenible. Para las economías de ingresos medios, como las de América Latina y el Caribe, que luchan por convertirse en sociedades de clase media, la gobernabilidad entonces resulta ser el instrumento más pertinente para crear oportunidades para que las personas forjen su propio destino y colaboren entre sí. La gobernabilidad la debemos de entender como el proceso mediante el cual se generan estas oportunidades y su aplicación está vinculada a la práctica de la democracia, así como a los derechos políticos y civiles que conducen al desarrollo sostenible. El desafío actual que define América Latina y el Caribe es una recuperación de las consecuencias de la COVID-19 que revierta el aumento de la desigualdad y el incremento de la pobreza, manteniendo la cohesión social y la paz. COVID-19 es un desafío indudablemente, pero también yo quisiera que nos enfocáramos en la oportunidad. ¿Oportunidades para qué? Para forjar y redefinir los contratos sociales que aseguren esta coexistencia pacífica, que generen confianza, que promuevan una participación más significativa y que mejoren la capacidad de las instituciones para responder a las nuevas demandas de las sociedades impuestas por la COVID-19. La región, entonces, enfrenta 5 desafíos estructurales que definirán la implementación de la Agenda 2030 durante esta década. Estos desafíos están relacionados con estos déficits estructurales que con el auge de los medios digitales y las redes sociales se están haciendo evidentes y desencadenan tensiones sociales, tensiones económicas, políticas y protestas sociales. Estos desafíos son gobernanza efectiva para permitir la generación de oportunidades equitativas, cambiar las reglas del juego, es decir, las políticas para reducir las desigualdades, transformaciones digitales para soluciones digitales, tolerancia a los derechos humanos y una mayor convivencia pacífica y seguridad ciudadana. Ahora bien, la respuesta hacia los nuevos desafíos en materia de gobernabilidad no puede lograrse con el mismo pensamiento utilizado cuando se establecieron las democracias en América Latina. La pandemia así lo ha hecho evidente. Hoy en día existe esta oportunidad de construir este contrato social que permita asegurar la coexistencia pacífica, crear confianza, promover una participación más significativa y mejorar la capacidad de las instituciones para responder a estas nuevas demandas que se han visibilizado con la pandemia. En la actualidad hay más información, pero no necesariamente mayor conocimiento. Las personas están más conectadas digitalmente, pero no necesariamente están más cerca de las diferencias de los demás, ni las toleran, esas diferencias. El progreso tecnológico y el acceso a la información brinda la oportunidad de replantear estos desafíos. ¿Qué significa la gobernabilidad efectiva? Entonces, significa que debemos pensar la gobernabilidad como el medio para generar igualdad y accesibilidad de oportunidades para, 1, el desarrollo socioeconómico y la participación significativa, 2, la transformación institucional y una mayor eficiencia en la respuesta y recuperación a los efectos de la COVID-19, y 3, para una mejor coexistencia pacífica y seguridad ciudadana. Sobre el primer punto, yo creo que es importante notar la importancia de una transformación institucional. En promedio, el 79% de la población en América Latina cree que la forma en que gobiernan sus países favorece los intereses de los grupos poderosos. Los nuevos retos, entonces, de la gobernabilidad exigen que se encuentren soluciones innovadoras e impulsoras para mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones gubernamentales en conjunto con la sociedad civil de manera colaborativa
adaptándonos al mismo tiempo a los nuevos contextos. Es decir, fomentar la capacidad en las instituciones del Estado de proveer soluciones digitales a problemas del siglo XXI. Transitar de respuestas análogas a soluciones digitales. Sobre participación significativa. Un número significativo de personas en América Latina ya no parece ver la democracia y la gobernabilidad como medios para mejorar su calidad de vida. Y solamente 1 de cada 3 personas participan en las elecciones presidenciales a nivel nacional. Esto a pesar de los avances que se han dado en desarrollo humano antes de la pandemia. Sin embargo, cuando los ciudadanos acuden a votar en las elecciones, lo hacen con la expectativa de que el candidato ganador va a mejorar algún aspecto de su calidad de vida. Cuando los ciudadanos demandan servicios públicos y procesos administrativos, lo hacen con la expectativa de que el sector público está en condiciones de ayudar a mejorar algún espacio de condición de vida. La pandemia ha amplificado esta expectativa hacia el Estado. Cuando las personas se sienten inseguras o amenazadas, el sector público tiene la responsabilidad de proporcionar oportunidades y medios para promover una resolución pacífica de conflictos y proporcionar seguridad y protección. Así, tenemos también que en América Latina tenemos la epidemia dentro de la pandemia, relacionada con los temas de coexistencia pacífica y seguridad ciudadana. América Latina concentra el 9% de la población mundial, sin embargo, alrededor del 33% de los homicidios se producen en nuestra región. El enfoque de seguridad ciudadana y comunitaria trata de abordar las causas potenciales de la delincuencia y la violencia de una manera integral y multifacética. Y finalmente, es importante el tema de la protección del Estado de Derecho y la promoción de los derechos humanos. El desafío, entonces, que define América Latina y el Caribe, como lo decía anteriormente, es una recuperación de COVID-19 que revierta el aumento de la desigualdad y el incremento de la pobreza. El Estado de Derecho es la condición previa para asegurar la construcción de un consenso para un nuevo y más inclusivo contrato social en este momento. Así las cosas, como lo mencionaba nuestro director regional Luis Felipe López Calva en las palabras de apertura de este foro, algo que debemos fortalecer es esa transición en el énfasis en la colaboración, en la inclusión y en la participación alrededor de la Agenda 2030 y en particular el Objetivo de Desarrollo 16, para que transitemos de las ideologías que nos separan hacia los ideales que nos unen. Es solamente a través de la renovación del contrato social, del cambio en las reglas del juego, donde vamos a tener una recuperación más sostenible hacia el desarrollo humano sostenible en América Latina. Finalmente, en el PNUD en América Latina, en el último trimestre del 2020, realizamos una serie de consultas en América Latina sobre la importancia de la gobernabilidad en la recuperación a las COVID-19. Planteamos 8 principios para una recuperación sostenible y presentamos 5 proposiciones para hacer sostenible esta recuperación, pero yo quisiera rescatar un mensaje de este proceso de consultas y es el consenso que se generó que en efecto estamos ante una oportunidad, pero que si salimos de esta pandemia sin haber establecido parámetros claros de gobernanza efectiva, habremos desperdiciado una oportunidad. Muchísimas gracias.